Fíjate que no deja de ser contrastante que los datos que dan cuenta del desempeño de la economía mexicana en el primer semestre de este 2023 apuntan hacia una actividad económica que ofrece más buenas noticias que noticias desafortunadas. La inflación se desacelera, aunque los precios de los alimentos siguen siendo elevados. La inversión productiva avanza, lo mismo que el consumo de los hogares. Las remesas han establecido otro récord en mayo. Las exportaciones de nuestro país al resto del mundo cerraron también mayo con un nivel histórico y en general la mayor parte de los indicadores apunta hacia una economía que se fortalece, aunque la mayoría de los analistas espera que el segundo semestre sea un semestre con un avance más modesto que el reportado en el primero. Y cuando uno ve estos datos, Luis, uno supone que el número de mexicanos que retira como parte de la protección contra el desempleo una porción de su ahorro para el retiro en la Afore que le corresponde, pues uno supone que ese número de mexicanos tiende a descender. Y la verdad es que está ocurriendo absolutamente lo contrario. En el primer semestre de este 2023, la disposición de recursos de las Afore para enfrentar la falta de trabajo alcanzó su mayor nivel para un primer semestre desde que se tiene registro al respecto. 791,254 cuentahabientes mexicanos que se quedaron sin empleo hace más de 6 meses retiraron casi 12,000 millones de pesos en los primeros 6 meses de este 2023. Esta cifra, Luis Auditorio, es casi 11% mayor al monto de lo que se retiró en el mismo periodo del año anterior. ¿Qué es lo que está provocando que a pesar de que la economía mexicana le vaya bien, a los trabajadores que recientemente han perdido su empleo les cueste tanto trabajo regresar a una actividad laboral para evitar acudir al expediente de retirar de su Afore una cantidad con motivo del desempleo? La verdad es que, en mi opinión, lo que estamos viviendo es que los buenos datos de la economía en general no terminan por reflejarse todavía en el comportamiento del mercado laboral. Y para ubicar la dimensión del número de mexicanos que retiró en los primeros 6 meses de este 2023 una parte de su ahorro para el retiro, vale la pena la siguiente comparación, Luis. Decía yo, fueron 791,254 cuentahabientes mexicanos que se quedaron sin empleo e hicieron un retiro de su Afore. En el mismo periodo, los 6 meses que van de este 2023, ¿cuántos empleos se crearon en el sector formal de la economía? Bueno, de acuerdo con los datos del IMSS, ese número fue de 514,411 empleos. De modo que estamos hablando de que el número de mexicanos que por desempleo retiró fondos de su Afore supera considerablemente el total de empleos que se generó en los primeros 6 meses de este año. Así que, a pesar de que a la economía le va bien, en materia laboral las cosas siguen color de hormiga, Luis. Oye, bien interesante el dato cuando lo contextualizamos. Un país como México, con los que somos 120 millones de habitantes, Pedro, más o menos, que esté generándote 500,000 de empleos, pues parece bastante insuficiente. Máxime con este contraste que está brutal, 700,000 y pico, ¿no? Los que terminan por retirar, o sea, sigues teniendo ahí un déficit importante, pero falta la generación de empleos, ya ni decir que generación de empleos bien pagados, bien remunerados, con todos los derechos, etcétera. Sí, realmente a mí me sorprendió el dato cuando me di cuenta de cuántos cuentahabientes habían retirado parte de su ahorro para el retiro. Lo primero que vino a la mente, bueno, ¿y cómo está el empleo? Y cuando vi la diferencia, 500,000 de empleos en el sector formal, datos del IMSS,
y 791,000 gentes que se quedaron sin empleo y no lo han podido conseguir y han tenido que retirar dinero de su Afore, bueno, pues es una comparación francamente impresionante y que nos habla de un país y de una economía, Luis, que a pesar de que, insisto, muestra signos alentadores, por lo menos en el mercado laboral, no está generando ni la cantidad ni la calidad de los empleos como lo hemos venido señalando una y otra vez en este mismo espacio durante tanto tiempo, Luis. Gracias, querido Pedro, te mando un abrazo y te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Sígueme en Twitter en @Petello Villagrán y que este sea un espléndido día para todos. Te aprecio, Pedro, muy buenos días.